Pues muy buenas, volvemos con las píldoras de Figma con un tema importantísimo y no es la reina de Inglaterra, tampoco es la compra de Figma por parte de Adobe, que por cierto, si queréis mi opinión, que algunos me la habéis hecho llegar o me lo habéis preguntado por redes, pues no creo que sea tan importante. De momento, por lo menos en un año o año y medio, yo creo que Figma seguirá en su línea de roadmap con las actualizaciones que ellos hayan pensado, y sí que es verdad que en algún momento Adobe pondrá sus sucias manos en ellos y los convertirá en algo que posiblemente pues nadie recuerde después lo que ha sido, ¿no? Pero bueno, de momento yo no me paso a Sketch porque creo que ahí todavía van peor las cosas para poder llegar al nivel que tenemos ahora con Figma. Pero bueno, os cuento por qué estamos aquí. Porque hace 3 días, 4 días, Figma ha lanzado en formato beta, ahora os cuento cómo activarlo, una actualización o una funcionalidad que creo que os vendrá muy bien o nos vendrá bien a todos, porque era una de las quejas y críticas que teníamos contra el famoso Properties, el Component Properties, que sacó hace, pues también hace unos meses. Y es que no podíamos ver o acceder a las instancias o a los cambios de todo lo que estuviera anidado del primer nivel, dentro del primer nivel. Así que por fin vamos a poder hacerlo, y creo que de una manera bastante inteligente, suave, bien, rápida. Así que si os quedáis os cuento cómo hacerlo. Venga, vamos a verlo. Pues vamos a ver cuáles son las tres opciones que nos parecen importantes para trabajar con Component Properties, con componentes en Figma, y que han salido, pues eso, en versión beta. Se tienen que activar, ahora os cuento cómo hacerlo, pero creo que se van a quedar porque son indispensables para el trabajo, sobre todo si trabajáis con bastantes componentes anidados en formato, pues eso, diseño atómico y demás. Pues mirad, la primera opción que vamos a probar hoy es esta que veis, que tiene que ver con cómo poder acceder a todas las propiedades que tengan los componentes anidados sin tener que hacerlo solo en el primer nivel y sin tener que hacer clics. Acordaros que hasta ahora, y fue una de las críticas que hicimos al lanzamiento de Component Properties, solo podíamos acceder a las propiedades del primer nivel. Cuando ya queríamos, por ejemplo, un botón de dentro, poder acceder a esas propiedades que tuviera propias, teníamos que hacerlo con el famoso clic o no, comando, para poder acceder directamente, y teníamos que ir como entrando hacia niveles interiores. Ahora vamos a poder personalizar qué niveles se ven en el mismo, también en la misma pantalla. Así que creo que esto es indispensable, fundamental, y ya era hora de que apareciese. Lo probamos ahora después. La otra opción es básicamente también muy interesante porque nos va a permitir, como veis ahí, nos va a permitir marcar qué instancias son las habituales que ese componente lleva, las primeras. Es decir, que por ejemplo con iconos, esto se va a entender muy fácil, hay algunos botones que llevan siempre 3 o 4 iconos y no llevan posibilidad de que se intercambien por 280 más que tengáis, ¿no? Entonces, en vez de tener que hacer pequeñas pues eso, configuraciones o filtros de categorías nosotros mismos, lo hará o lo haremos a la hora de hacer ese mismo componente. Es decir, podemos decirle que estos 5 iconos son los que van siempre habitualmente con ese botón, con lo cual creo que agilizaremos bastante también el trabajo de diseño. Y por último, esta quizás sí que puede ser algo menos útil, es una opción que nos va a permitir en el componente poder marcar que cuando los usuarios que están usando nuestro sistema de diseño, nuestras librerías, arrastren las instancias, no se vean toda la ristra de capas que esa instancia componente tiene. Es decir, que podemos como hacer una especie de leer más o algo así, see layers, que va a decir la herramienta, y vamos a poder como solo ver las capas cuando necesitemos verlas. Eso también creo que facilitará bastante el acceso a componentes y a trabajo con instancias de gente que no haya hecho o que no necesite editar nada en el panel de lateral, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar con la primera, y bueno, sobre todo con lo primero, cómo se activan estas opciones de beta en Figma. Bueno, pues lo primero de todo es activar estas opciones beta, porque Figma no las ha incluido todavía en lo que es la aplicación oficial. Así que para eso, muy fácil, tenéis que ir a vuestro avatar, a la zona de settings, y allí activarlo. Venga, lo hago desde aquí para que lo veáis. Veis que aquí arriba a la derecha tenemos nuestro zona de avatar. Lo que tenéis que hacer es hacer clic en la flechita, en el drop down, y elegir la opción de settings. Ahí dentro, junto al resto de opciones que sabéis que tiene Figma para cambiar vuestra cuenta, nombre y demás, tenéis esta opción que veis aquí, que es la de New Features, y ahí dentro veis que en esta zona tenemos ese toggle, ese switch, que activándolo, porque vendrá desactivado, podéis perfectamente hacer que aparezca ya en vuestra herramienta para probarla, como vamos a hacer aquí en unos minutos. Venga, vamos a probar a ver qué tal. Pues vamos con la primera de esas nuevas funcionalidades que podéis probar si activáis esa capa de beta en Figma, y que no es otra que esta que tenéis aquí delante y que he dicho que es posiblemente la más importante. Cómo podéis acceder a elementos atomizados y a sus propiedades sin tener que hacer clic dentro. Como podéis ver a la izquierda, en el antes, así es como sí que funcionando hasta ahora.
hasta que activáis la opción beta. Como podéis ver, yo marco esa card y solo tengo acceso a los, digamos, a las properties que haya hecho en ese primer nivel, que en este caso, como podéis ver, tengo varias variantes y una de ellas una property de ocultación de la imagen. Como podéis ver, esto que tenéis aquí delante será como veremos cuando activemos o cuando pongamos a probar la nueva funcionalidad de, digamos, de instancias anidadas. Y como podéis ver, en el mismo panel tengo acceso a lo que de otra manera no podría acceder más que haciendo clic. Yo creo que lo mejor es que lo probemos, pero está muy claro. Os explico un poquito el ejemplo porque aunque es sencillo, no quiero que nadie se pierda. Yo tengo una card de la que he hecho dos tipos, ¿vale? Una que lleva el texto por encima y otra que lleva el texto por debajo. Y además he creado una property que es la property de ocultación, el famoso toggle que me va a permitir también, pues como veis aquí, activarla o desactivarla. Y luego aparte, pues lleva sus átomos. En este caso, la imagen es posible cambiarla por otros dos, o por una imagen alternativa o placeholder. Y luego tengo aquí, como veis, un botón que tiene también la posibilidad de poder instanciarse con diferentes iconos, como veis aquí abajo. Este nos va a servir también después para ver esa segunda opción, que es la de elegir componentes o más bien instancias recomendadas favoritas para hacer más fácil su intercambio. Así que mirar cómo lo hacemos desde cero para que consigamos la nueva funcionalidad. Tenéis que venir al componente master en este caso y como veis aquí a la derecha hay un más, el más que nos permitía lanzar properties, ¿verdad? Pues si le damos, con la nueva beta activada, tiene que salir esa opción que veis que pone Nested Instances, ¿vale? Esa opción, la de poder elegir qué instancias van a estar disponibles para poder intercambiarse en el primer nivel, nos va a lanzar estos checkboxes para poder hacer la elección de qué elementos queremos que estén en ese primer nivel. No olvidéis que si no hacéis esto, se seguiría accediendo de manera normal a través de clic, con lo cual vosotros decidís cuáles son accesibles y no en ese primer nivel. Voy a marcar los dos, si os parece, Card Image y Button. Y como podéis ver, han salido aquí también reflejadas como que están disponibles para poderlas utilizar, ahí las veis, y lo que quiero es ver si de verdad están saliendo ya en nuestras instancias. De hecho, me vengo aquí y ahora cualquiera de las dos tendría que lanzarnos, como podéis ver, aquí está, el nuevo panel de primer nivel en el que vamos a poder acceder a esto sin tener que hacer, como hacíamos antes, clic dentro para cambiarlo. De hecho, mirad qué sencillo. ¿Quiero cambiar por la 2? Pues lo hago desde ese panel, con lo cual con esto es muy interesante porque vais a poder marcarle a un componente sus características principales de cambio. De hecho, veis que yo puedo también aquí cambiar directamente lo que es el icono y no tengo ningún problema y además me permite obviamente, como estáis viendo, intercambiar también por cualquiera de los tipos que tuviera como variante. Así que esto creo que potencia brutalmente lo que es el trabajo con componentes y cuidado lo único, ya hablaremos quizá más adelante con algún otro capítulo de esto, pero que si estáis trabajando con componentes base, es una pequeña apreciación que os hago, si trabajáis con componentes base, como aquí, donde hemos hecho para este tipo de header un componente base, cuidado porque no va a ser posible activar esto de manera normal, es decir, que como podéis ver, hago un añadido de este elemento y cuando intento aquí, en este lateral, acceder a la parte de properties y demás, pues veis que en este caso, o aquí más bien si queréis, cuando intento acceder veis que no aparece esa opción de instancias anidadas. ¿Por qué? Porque habría que hacerlo con el componente base y en ese caso sí lo tendríamos disponible, pero cuidado porque vuelvo a repetir, si habéis trabajado con componentes base ya sabéis que Figma ha recomendado en los últimos meses que os paséis directamente a Component Properties porque es la opción que mejor hace que la performance de Figma vaya correcta, ¿vale? Así que venga, vamos a ver la segunda opción si os parece. La segunda opción, o la segunda funcionalidad nueva en beta que ha lanzado Figma es la que os decía que os permite elegir una serie de instancias como, digamos, predefinidas o favoritas o más accesibles que el resto. Con lo cual creo que va a ser muy fácil que entendáis esto con este botón que veis aquí. Como podéis ver en este botón, ese chevron, esa flechita que tenéis, pues lo normal es que se pueda intercambiar por otras, pero no tanto por iconos como esos otros que veis aquí que están también en la misma carpeta, ¿no? En el mismo frame. Entonces, mirad qué sencillo sería hacer esto. Es tan sencillo como cuando creáis la propiedad de instanciar, acordaos que una de las properties que teníamos en Figma era la de poder marcar un elemento como reinstanciable y eso ya lo tengo hecho. Si os fijáis, aquí tengo un elemento que ya le he dicho que sea reinstanciable. Pero cuando le doy para, como podéis ver aquí, utilizarlo con otros iconos, pues lo que ocurre es lo que hasta ahora os venía ocurriendo, ¿no? De hecho, si le dais, ya que hemos hecho la opción nueva, me deja o me muestra todos los iconos y yo solo querría que me mostrara pues estos quizá, ¿no? Los que tienen que ver con el mismo tipo de función. Así que mirad qué
interesante esta opción. Os vais donde esté creada la property, que en este caso es esta tag que veis de color morado, y le dais Go to Property. Veis que aquí pone Value y ahí está elegida la que ahora mismo está, que es la flecha hacia abajo, el chevron hacia abajo, pero mirad esta opción que aparece debajo, esa es la nueva, que pone valores preferidos, y yo al darle a más puedo, creo que es mejor quizá que lo ponga como listado, veis que puedo marcar el check que quiera de elemento que aparezca como antes que los demás. Es decir, posiblemente este botón no lleve ni estos botones de Government, ni de Hospital, ni de Store, ni nada. Así que con esto le estoy diciendo que estos son los valores predefinidos entre los cuales voy a elegir. Así que fijaos que sencillo, nada más que marcarle esas opciones, y ahora cuando vayamos a nuestra instancia normal a trabajar y le deis, veréis que las opciones que nos permite elegir preferidas, veis que tiene un filtro. Por cierto, si el usuario quisiera ir a ver el resto, podría ir directamente y buscarlos donde estuvieran, ¿vale? Pero como podéis ver, ha generado un filtro en el que aparecen esas 3, 4, 10, los que queráis, que yo quiero que sean más preferibles o más fácilmente seleccionables por la persona que esté trabajando con esa instancia. Así que, como podéis ver, súper interesante. Un marcador de favoritos para aquellas instancias más habituales de intercambio. Así que, fantástica también esta opción. Vamos con la tercera, si os parece. Pues la última de estas funcionalidades beta tan interesantes que estamos viendo que han aparecido esta semana, tiene que ver con lo que es la visualización de las capas en nuestro inspector de capas en el lateral izquierdo. Como sabréis, si estáis trabajando con tablas, como cualquier componente complejo, lo que os enfrentáis es a este tipo de estructuras, estén mejor nombradas o no, pero con un montón pues de filas y demás, que lo que hacen es ocupar un montón de espacio y también un poco volveros locos, sobre todo si vuestro trabajo no es el de editar, ¿no?, esos componentes master, sino trabajar con las instancias. Así que esta opción última es la siguiente. Mirad, tenéis que marcar, en este caso, el componente, ya sea con variantes, como he dicho antes, o sin variantes, y en este lateral que veis aquí a la derecha, justo donde aparece el settings, ahí tenéis la opción que aparece en este pequeño desplegable que pone Simplify All Instances. Como podéis ver, al marcar ese pequeño checkbox, lo que estáis haciendo, y creo que ya se puede ver en el otro lado, estáis reduciendo el número de capas visibles. No estáis eliminándolas, cuidado, estáis solo ocultándolas para que el número de líneas pues sea bastante inferior en cuanto a lo que es la visualización y el trabajo en ese lateral. De hecho, mirad, lo vamos a marcar y ocurre lo siguiente. Como podéis ver, cuando vais a la instancia tenéis este pequeño label con ese menú digamos de corte, pues eso, elipsis vertical, y cuando le dais no hay ningún problema porque veis que podéis acceder nuevamente a esa serie de capas. Pero de momento, con esta opción lo que habéis conseguido es que esté oculto y, por supuesto, que ocupe mucho menos espacio. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que es la presentación de esta futura funcionalidad de Figma. Esperemos que esté nativa cuanto antes, aunque yo en mis pruebas la verdad es que ha ido bastante bien y se van a quedar activadas. Y bueno, pues eso, a probar cómo es ese acceso sin tener que hacer clic dentro, y vamos a ver si eso también, como siempre os digo, facilita un poco vuestro flujo de trabajo con Figma. Vale, pues nos vemos en la siguiente charla a ver de qué va. Venga, nos vemos, chao.